Vete para allá, por favor, no te pueden ver. Recording in progress. Ya son las 8. Ok. Ok. ¿Ya empiezo? Muy buenas noches a todos. Agradecemos su presencia a nuestro programa de sesiones nacionales conjuntas. En esta ocasión le toca al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con un caso, manifestaciones usuales e inusuales de lupus eritematoso generalizado. Se van a presentar dos casos clínicos. Quiero presentar a la doctora Marina Rull, que es nuestra jefa del servicio y profesor titular de nuestro instituto. Muchas gracias, doctora Rull. Por favor. Bueno, gracias al Consejo por la invitación a presentar estos casos. El tema que nos toca es lupus y gracias a la doctora Hilda Fragoso por la presentación. Y les voy a decir lo que prepararon los residentes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición para el día de hoy. Buscaron dos casos de lupus, de los que habitualmente ven en estos tiempos de pandemia y que se presentaron en sesión de reumatología y patología en nutrición. Como verán, uno de los casos es un caso bastante inusual y el otro caso es una presentación muy usual de lupus. Los dos casos serán presentados por el primero, por Rosa Isela, la doctora Rosa Isela, R1 de reumatología, y el segundo por el doctor Abimelech, también R1 de reumatología. Todos los casos los presentaron, los discutieron juntos y las preguntas las contestarán ellos mismos. Por favor, hagan las preguntas como si fuera esta una sesión clínica en donde pueden preguntar lo que quieran en el momento. Pueden aprovechar el chat para escribir sus preguntas y nos las harán del primer caso al final del primer caso y del segundo caso al final del segundo caso. Entonces, pues para no perder más tiempo, los dejo con el primer caso con la doctora Rosa Isela. Junto con el doctor Emanuel Camacho, somos residentes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y presentaremos la sesión del Consejo Mexicano de Reumatología. Presentación de casos clínicos, manifestaciones usuales e inusuales de lupus eritematoso generalizado. Iniciando con el primer caso. Se trata de una mujer de 48 años, originaria y residente de Puebla, soltera, secundaria y con religión católica. Como antecedentes heredofamiliares, cuenta con cardiopatía isquémica en madre, padre y un hermano, además de una sobrina con artritis idiopática juvenil. Los antecedentes personales no patológicos fueron interrogados y negados. Como antecedentes ginecobstétricos, cuenta con 2 gestas, un parto y una cesárea, la cual fue realizado por parto distóxico. Como antecedentes personales patológicos,
Cuenta con el diagnóstico de lupus eritematoso generalizado en 2020. Ha presentado principalmente actividad articular con sinovitis en más de 2 articulaciones y mucocutánea con eritema malar y úlceras orales. Además, cuenta con positividad de anticuerpos antinucleares en patrón homogéneo con dilución 1 en 640, los cuales forman parte del criterio de entrada de la nueva clasificación de lupus eritematoso generalizado. Además, cuenta con anti-DNA doble cadena positivo. Cuenta además con el diagnóstico de cirrosis hepática, Child-Pugh, secundaria con meningitis biliar primaria seronegativa. Este diagnóstico fue realizado por el Servicio de Gastroenterología del Instituto en el 2020. La asociación de colangitis biliar primaria con lupus eritematoso generalizado está descrita y es infrecuente. Afecta menos del 5% de los pacientes con lupus eritematoso generalizado y generalmente se asocia a una mayor edad del diagnóstico y a un mayor retraso en el diagnóstico de lupus. Además, cuenta con antecedente de neumonía por SARS-CoV-2 en enero de 2021. Su última valoración por reumatología fue en diciembre de 2020. No se evidenciaron datos de actividad de lupus. En los laboratorios no se encontraron citopenias en la citología hemática. La creatinina estaba en 0.56, IPC en 0.14, C3 en 141, C4 en 23, ambos dentro del rango de anormalidad, además de anti-DNA doble cadena en 13. El tratamiento incluye prednisona 7.5 miligramos al día, hidroxicloroquina 200 miligramos al día, azatioprina 50 miligramos al día, además de ursofalc, sertralina, pregabalina, caltrate, bezafibrato e hidroxicina. Dentro de su principio, evolución y estado actual, ella inició su padecimiento en enero de 2021 al presentar eritema, dolor y aumento de volumen del cartílago auricular de manera bilateral, sin algún otro dato de actividad de la enfermedad. Posteriormente, el 20 de abril, acudió a valoración por dermatología, quienes realizaron toma de biopsia. Y finalmente, el 27 de abril, acudió a valoración por nuestro servicio. Al interrogatorio por aparatos y sistemas, nos refirió a astenia y dinamia, desprendimiento fácil del cabello, además de artralgias en interfalángicas proximales de manera bilateral. Como datos negativos relevantes, negó la presencia de fiebre, manifestaciones oculares, hipoacusia, disfonía, disnea o dolor torácico, vértigo, inestabilidad en la marcha o síncope, alguna dermatosis o síntomas neurológicos. A la exploración física encontramos una paciente normotensa con frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 16, afebril y con saturación de 94%. A la exploración encontramos ictericia e hiperpigmentación generalizados, además de liquenificación en zonas de rascado. Encontramos fractura frontal, test positivo, y en pabellones auriculares encontramos aumento de volumen a expensas del cartílago y ambos se encontraban de consistencia indurada. Además encontramos sinovitis en carpo derecho, en segunda y tercera metacarpofalángica derechas y en tercera interfalángica proximal de manera bilateral. Aquí podemos ver imágenes de la paciente. Podemos ver que el aumento de volumen en el lado izquierdo es dependiente de las zonas de cartílago. Aquí vemos un aumento de volumen de la hélix y también del antihélix. Y en el lado derecho podemos ver este aumento de volumen, también dependiente de zonas cartilaginosas, principalmente en la antihélix. Importante es que en ambas orejas el lóbulo estaba respetado. En los laboratorios encontramos hemoglobina de 12, leucocitos de 5.2, linfocitos totales de 525, plaquetas de 355 y alteraciones en las pruebas de función hepática que pudieran explicarse debido a la presencia de colangitis biliar primaria. Dentro de la serología, los anticuerpos anti-DNA doble cadena estaban en 13.3, con previos en 13, C4 en 28 con previos en 23 y C3 en 142 con previos en 141,
podemos ver que se mantuvieron estables desde la última consulta. En la biopsia de cartílago auricular, podemos ver en la tensión hematoxina y eosina la destrucción parcial a expensas de las fibras elásticas del cartílago. Y esto lo podemos ver mejor con la tensión de Masson, que es la imagen que pueden ver en la derecha, donde podemos ver una disrupción de la arquitectura a expensas de las fibras elásticas. Por parte de patología, el diagnóstico de la biopsia de cartílago auricular fue compatible con policondritis recidivante. Por nuestra parte, incrementamos la dosis de prednisona a 20 miligramos al día debido a la presencia de esta policondritis e incrementamos azatioprina a 75 miligramos al día e hidroxicloroquina 300 miligramos al día debido a la presencia de actividad articular. En el seguimiento posterior a un mes, podemos ver, esta es la oreja izquierda de la paciente, podemos ver en la imagen de la derecha, es la imagen posterior a un mes, que ella presentó una disminución del volumen de la hélix y también de la antihélix, además que ya no presentaba dolor. Esta es la oreja derecha, podemos ver que la hélix disminuyó un poco de tamaño, sin embargo la antihélix permanece aumentada de tamaño y permanece indurada. Sin embargo, la paciente no refiere dolor. Como una discusión, el lupus eritematoso generalizado es una enfermedad autoinmune, crónica y multisistémica que afecta principalmente a mujeres en edad fértil. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico y sigue siendo un reto diagnóstico debido a la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas. Y es por eso que decidimos presentar una manifestación inusual y una manifestación usual de esta enfermedad. Con este caso clínico nos formulamos varias preguntas. La primera fue si la policondritis recidivante es una manifestación común del lupus eritematoso generalizado. Las manifestaciones de oído, nariz y garganta fueron exploradas en este estudio de 2014. Son pocos pacientes, solamente son 3 con el diagnóstico del lupus eritematoso generalizado, donde se exploran otra sintomatología aparte de la hipoacusia. La hipoacusia neurosensorial en estos pacientes está bien descrito. Sin embargo, otras manifestaciones a nivel de oído no se han explorado en más estudios. En este podemos ver como un paciente refirió tinnitus y un paciente refirió hipoacusia. Sin embargo, no se documentaron alteración del cartílago. En este estudio también se evaluó la presencia de signos y síntomas nasales en estos pacientes y podemos ver cómo un paciente presentó policondritis recidivante. Debido a que la paciente buscó inicialmente una valoración por el servicio de dermatología, nos preguntamos si la policondritis era parte de las lesiones no específicas del lupus y nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran estas. Sin embargo, la policondritis no está descrita como tal. En cuanto a la asociación del lupus con policondritis recidivante, es muy infrecuente, afecta menos de 1% de los pacientes con lupus y generalmente se asocia a un pronóstico favorable y a una clínica limitada. La policondritis recidivante en 25 a 35% puede acompañarse de una enfermedad autoinmune concomitante. En un estudio realizado en 1999, se evaluó la presencia de anticuerpos antinucleares en pacientes únicamente con policondritis y en aquellos pacientes con policondritis y otra enfermedad asociada. Podemos ver cómo la gran mayoría de los pacientes solo con policondritis tienen ANAS negativos. Este estudio concluyó que la prevalencia es baja de anticuerpos antinucleares positivos en pacientes solamente con policondritis recidivante, y que el hallazgo de títulos significativamente altos sugiere fuertemente la presencia de una enfermedad asociada. La siguiente pregunta que nos formulamos fue si era posible diagnosticar policondritis recidivante en nuestra paciente con lupus eritematoso generalizado. Los primeros criterios de policondritis recidivante fueron publicados en 1976
tiene una sensibilidad muy baja y requieren 3 criterios para poder ser clasificado como policondritis. Por estos criterios, nuestra paciente no pudiera ser clasificada. Sin embargo, de acuerdo a los criterios de Damiani, que fueron publicados en 1979, ella presenta condritis auricular bilateral y la confirmación histológica, con lo cual sí pudiéramos clasificar a nuestra paciente como una policondritis recidivante. Posteriormente nos formulamos la pregunta de cuáles eran las opciones de tratamiento de nuestra paciente con lupus y policondritis recidivante y cuál era su pronóstico. Para esto realizamos una revisión de los casos clínicos publicados en la literatura. Encontramos 6 casos y presentamos aquí los 4 más representativos. La primera paciente se trata de una mujer de 29 años con el diagnóstico de lupus eritematoso generalizado. Ella presentó condritis bilateral 8 años posterior al diagnóstico de lupus y al momento de esta actividad presentó hipocomplementemia. Recibió tratamiento con prednisona 10 miligramos al día y presentó una buena evolución clínica. Sin embargo, presentó 3 episodios de recurrencia, en total fueron 4 episodios de condritis durante su evolución. La segunda mujer es una mujer de 34 años, también con el diagnóstico de lupus eritematoso generalizado, y ella presentó condritis unilateral al momento del diagnóstico de lupus. Ella también presentó hipocomplementemia y ella, su manifestación resolvió espontáneamente en 3 semanas. El tercer caso es una mujer de 48 años con el diagnóstico de lupus eritematoso generalizado. Ella presentó condritis bilateral al momento del diagnóstico de lupus, también con hipocomplementemia, y ella recibió prednisona e hidroxicloroquina por la presencia de otras actividades. Sin embargo, presentó buena respuesta. Con estos 3 casos podemos encontrar algunas similitudes. Las 3 pacientes presentaron hipocomplementemia al momento del diagnóstico de la policondritis y presentaron una buena respuesta a tratamiento con esteroides desde prednisona 10 miligramos al día e incluso espontáneamente. También podemos ver que la segunda y la tercera paciente presentaron esta policondritis al momento del diagnóstico de lupus, por lo cual pudiera ser considerado como una manifestación de esta enfermedad. El cuarto caso es un caso un poco diferente, es un hombre de 31 años. Él solamente con el diagnóstico de lupus cutáneo crónico no generalizado. Él presentó condritis bilateral con múltiples recurrencias, siendo resistente incluso a AINES y a Dapsona. Este caso lo quisimos también describir porque contrasta con los 3 previos, ya que él presentó múltiples recurrencias y resistencia al tratamiento. Ya estudiando estos 4 casos, a las conclusiones a las que podemos llegar es que las pacientes con lupus pueden presentar esta policondritis al momento del diagnóstico o incluso 8 años después de este. Generalmente eso se asocia con hipocomplementemia, que eso no lo documentamos en nuestra paciente, y tienen una buena respuesta clínica, sin embargo caracterizada por recurrencias. Y lo más importante que encontramos en estos casos es que no se afectaba el cartílago nasal, traqueal u ocular. Sin embargo, debido a que esta asociación ya está descrita, consideramos que es importante tenerla en cuenta en nuestra paciente, ya que si bien no hubo afección de estos cartílagos en estos casos clínicos, no está exenta a presentar esas actividades en su evolución. Por mi parte, eso sería todo y estamos abiertos a preguntas y respuestas. Sí, ahí. Se abre la sesión, por favor, a preguntas del caso de la doctora Rosa Isela. Doctora No sé. Hilda. ¿Sí?
Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, doctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Villarreal, Monterrey. Felicidades, doctora Rosa Isela, por su excelente presentación del caso, muy interesante. Una pregunta, doctora Rosa Isela, ¿buscó asociación entre colangitis biliar primaria y policondritis recidivante? Y un dato que no escuché es si tiene anticuerpos antimitocondriales positivos su paciente. Sí, doctora Disculpa, Rosa Isela, ¿está por ahí? ¿sí me escuchan? Sí, 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 Rosa Rosa Isela, sí te escuchamos. Sí, la paciente se diagnosticó con colangitis biliar primaria seronegativa, los anticuerpos mitocondriales estaban negativos. Sí busqué una relación en la literatura de la policondritis con la colangitis, no encontré una como tal, solamente encontré un caso reportado con falla hepática, con cirrosis, pero una cirrosis igual sin etiología, y en ese caso clínico se lo adjudicaron a la policondritis. Pero sí, con la colangitis y la primaria no encontré ninguna relación. Muchas gracias, doctora Rosa Isela. Muy amable. Gracias. ¿Hay más preguntas? Estoy revisando el chat, no veo preguntas en el chat. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? Yo soy Blanca Loya, para preguntarle por qué decidieron modificar el tratamiento en los 3 parámetros con el inmunosupresor, el esteroide y la hidroxicloroquina al mismo tiempo. ¿O fue paulatino? Sí, buenas noches. El tratamiento lo modificamos, el tratamiento inmunosupresor también por la presencia de actividad articular. Documentamos sinovitis en 3 articulaciones. Por eso aumentamos el tratamiento inmunosupresor y el esteroide como tal por la policondritis. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Una pregunta, respecto a los parámetros de laboratorio que presentaba la paciente, pues relativamente complemento, anti-DNADs estaba normal. Sin embargo, la paciente tenía linfopenia. ¿Esa linfopenia se asoció al inmunosupresor o a la condritis? Porque pues aparentemente por el lupus estaba inactiva. Doctora Rosa Isela. ¿O algún otro residente quiere contestar? Sí, buenas noches. Esa linfopenia sí no la había presentado la paciente. No sé, no fue leucolinfopenia, solo fue linfopenia absoluta. No la había presentado antes y sí no se la adjudicamos el tratamiento inmunosupresor ni, ni a la policondritis. A lo que encontré la policondritis en estos pacientes con lupus, si bien sí se acompañaba de hipocomplementemia, o sea, no había una relación así estricta con linfopenia. Entonces sí, no se la adjudicamos ni al tratamiento inmunosupresor, se la estaríamos adjudicando a lupus. Ya, sí, pues sí tiene actividad articular, pero no, como farmacológico no. Gracias. Otra pregunta. Respecto ¿Podrían a la apagar sus actividad micrófonos? articular, ¿no creen que era más, o sea, que correspondía más a la policondritis en sí que al lupus? Sí, Bueno, buenas noches. En cuanto a eso, sí pudiera explicarse por la policondritis, te podría tener actividad articular, una artritis no erosiva. Sin embargo, esta actividad, la actividad articular, sí la había presentado la paciente previamente antes de la policondritis y había sido algo recurrente. Sus principales actividades habían sido actividad articular, principalmente en las articulaciones donde encontramos la sinovitis, y esta actividad mucocutánea, pero sí no se la estamos adjudicando propiamente a la policondritis porque ya la había presentado antes con el lupus. Bueno, gracias. Y doctora Rull, había levantado la mano, por favor. Sí. Rosa Isela, ¿el diagnóstico de policondritis lo hicieron cuando vieron a la paciente y le hicieron una exploración física o con la biopsia?
Sí, buenas noches, doctora. Y El la diagnóstico, otra pregunta es, ¿lo hicieron en presencial o lo hicieron por una llamada, una videollamada, el diagnóstico? sí, doctora, buenas noches. El diagnóstico lo hicimos por clínica al tener una consulta presencial. Fue una consulta con una adscrita. La clínica sí había sido bastante pues sugestiva de policondritis con aumento de volumen, eritema y dolor de los pabellones auriculares a expensas de las áreas cartilaginosas, por lo cual por clínica sí hicimos el diagnóstico de policondritis y por eso aumentamos el esteroide. Y eso lo confirmamos unos días posteriores con la histopatología. Pero sí fue presencial y sí inicialmente por clínica y corroborado por histopatología. Bueno, porque yo aquí sí quiero remarcar la importancia de la consulta presencial de los pacientes. Este es un caso raro e inclusive es la primera manifestación, es la primera vez que tiene inflamación del cartílago esta paciente. Entonces es difícil contestar preguntas sobre el tratamiento o no, porque la afección, pues como vimos después en la revisión de la literatura, pues suele ser tranquila, no es su primer ataque, no había tenido compromiso de vía aérea. Sin embargo, decidimos dejarle prednisona y pues también tomando en cuenta la pandemia y que no tenía otro tipo de actividad, pues sí se puede tratar la policondritis con algún inmunosupresor que se puede dejar como ahorrador de esteroide y tratar de bajar el esteroide lo más rápido posible. Aquí hubo una buena respuesta y eso fue la idea de aumentar la azatioprina. Si esta policondritis tiene que ver con el lupus o con la CBP, pues es muy difícil de contestar, pero yo creo que lo muy importante es haber hecho el diagnóstico en forma temprana. Muchas veces la policondritis se diagnostica años después, cuando los pacientes ya tienen varios compromisos, cuando ya tienen el oído en forma de coliflor, cuando llegan a urgencias con compromiso de vía aérea. Y aquí, pues, yo creo que un diagnóstico que fue muy oportuno. Y sí se puede asociar con las enfermedades autoinmunes. Entonces, yo creo que también siempre que vemos a un paciente con lupus, hay que tomar en cuenta todo lo demás y no nada más pensar solo en actividad de lupus. De hecho, nos costó trabajo que le tomaron la biopsia porque las dermatólogas pues no pensaban que tenía una dermatitis, entonces no querían tomar la biopsia, pero finalmente tomamos la biopsia y fue una manera de realmente tener el diagnóstico en forma definitiva. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? La doctora Sousa tiene levantada la mano. Sí, Josefina. Buenas tardes, buenas noches. Está en mute. Doctora Josefina Sousa. ¿Ya me oyen? Ya. Ya, doctora, gracias. Sí, la pregunta es, ¿tiene determinación de ANCA? Porque la policondritis es una manifestación más común en vasculitis asociada a ANCA. Entonces, ese era, algo que me llamaba la atención.
Es correcto, doctora. Perdón, muy buenas noches. Fabián Carranza, también residente de aquí del instituto. Y efectivamente es una buena pregunta, se asocia hasta en un 30% de los casos. Sin embargo, sí, esos ANCAS están por solicitarse, realmente sí no se han hecho, pero es una muy buena observación, doctor. Bueno, gracias. El doctor Dionisio también levantó la mano, por favor, para que realice su pregunta. Sí, gracias. Felicidades a la doctora Rosa Isela por su presentación. La pregunta que tengo es relacionada con la evolución del involucro hepático en esta paciente con esta condición autoinmune. Tenía una gamma glutamil transpeptidasa extremadamente elevada, igual que la fosfatasa. Me da la impresión que la dosis de azatioprina de 50 miligramos al día, si es lo que alcancé a entender, es una dosis relativamente baja para ese nivel de colestasis intrahepática. Si bien las transaminasas no estaban tan elevadas, pero sí la gamma glutamil, que sabemos muy bien que es la enzima que es más difícil de bajar. Y dentro de esta concepción integral que se ha señalado hace un instante, naturalmente que al lado de las manifestaciones propias del lupus y de la policondritis, el involucro hepático es fundamental también para el pronóstico y la calidad de vida de la paciente. Entonces, yo no sé cómo le fue al hígado de esta paciente. Buenas noches. Sí, doctor. Sí, la dosis de acetoprina sí nos pareció en su momento que era baja. También olvidé mencionarlo, sí, dentro de uno de los propósitos para incrementar la acetoprina fue el mismo. Cuando la vimos en consulta, la referimos inmediatamente al área de hígado con esa dosis de prednisona, azatioprina y de hidroxicloroquina. Sin embargo, le estaría fallando en cuanto a los números exactos, pero a lo que he tenido, a lo que he visto de su expediente en su evolución, sí ha estado un poquito refractaria a estos, con la disminución de esteroides, más que nada. Sí, pareciera que esto es un problema que estamos teniendo, la persistencia de la elevación de la GGT y de la fosfatasa alcalina. Y esto a su vez le está condicionando problemas en su vida diaria con prurito, es lo que más refiere ella. Si bien no ha tenido alguna complicación como ascitis o sangrado de tubo digestivo, sí el prurito es algo que está afectando su calidad de vida y sí ha sido pues difícil de tratar. Le fallaría en cuanto a los números exactos. Gracias, Rosicele, gracias por la oportunidad de intervenir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría hacer un comentario en Adelante, relación al caso que presentaron. Es como esta paciente tenía unos antinucleares con un patrón homogéneo, creo que tenía nucleosomales positivos también, además del DNA, tenía RO, no me acuerdo si 52 o 60, pero creo que tenía RO y tenía LA. ANCA están pendientes, ya lo comentaron, pero lo interesante aquí es cómo, a pesar del fenotipo, digamos, de autoanticuerpos, no es lo que nosotros, digamos, esperaríamos, ¿no? En la presentación de una combinación interesante de una enfermedad de órgano específica, una, digamos, manifestación de policondritis que bien cumplió los criterios, asociado con un lupus. Entonces, esta propagación de epítopos creo que es interesante como tenerla en cuenta, recordar, porque en ese caso pues no vemos manifestaciones de nefritis, al menos no lo sé que lo haya presentado la paciente, no vemos manifestaciones de Sjögren, no vemos manifestaciones aparentemente cutáneas. Creo que es un caso por varias aristas interesantes de discutir. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien, ¿habrá alguna otra pregunta? Si no, daríamos paso al segundo caso con el doctor Abimelec. Podemos correr el segundo caso, por favor.
Ok, muchas gracias. Doctor Abimelec Camacho, por favor. Buenas noches, mi nombre es Emanuel Camacho, presidente de reumatología, y continuaremos con el siguiente caso clínico, el cual evidencia una de las manifestaciones más comunes de lupus eritematoso generalizado, así como de las más devastadoras. Se trata de una mujer de 42 años, ama de casa, civil casada, con una escolaridad primaria completa, originaria y residente de Poza Rica, Veracruz, que profesa una religión cristiana. Entonces, dentro de sus antecedentes heredofamiliares, madre viva de 60 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, el resto de los familiares sin antecedentes de enfermedades autoinmunes. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, con B negado, su grupo sanguíneo ORH positivo, menciona exposición a humo de leña de 2 horas por 10 años y viajes, así como tatuajes negados. Dentro de sus antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 12 años, su fecha de última menstruación en 2014, inicio de vida sexual a los 21 años con una pareja sexual, gestas 3, partos 3, aparentemente todos sus partos y sin alguna eventualidad o complicación. Como método de planificación familiar utilizaba DIU de cobre hasta 2015, su última citología cérvico-vaginal referida en 2013 sin alteraciones, y negó enfermedades de transmisión sexuales, así como tamizaje para VIH negativo. Dentro de los personales patológicos, alergias sin transfusiones negadas, su hospitalización en 2017 por ataque de fiebre de origen oscuro, en la cual se integró el diagnóstico de lupus eritematoso generalizado, traumatismos y toxicomanías negadas. En cuanto al diagnóstico de lupus eritematoso generalizado, se realizó, como mencionaba previamente, en 2017 al presentar actividad mucocutánea, hematológica, renal, articular, en serosas y constitucional. De la parte renal se mantuvo siempre con una proteinura subnefrótica sin deterioro de la función renal. Y en ese momento se solicitó el perfil inmunológico, en donde se evidenció unos anticuerpos antinucleares realizados por inmunofluorescencia indirecta con una dilución 1 en 5120 con un patrón homogéneo, anticuerpos anti-DNA de doble cadena en 81.7, anti-SMID en 352.5, antinucleosomas en 474, con un perfil de SAP negativo. A la par se integró el diagnóstico de hipotiroidismo primario y falla ovárica prematura. Su última valoración en el departamento de reumatología fue el 30 de abril del 2019, donde presentaba actividad hematológica con la presencia de linfopenia articular y mucocutánea evidenciada por úlceras orales. Durante esa consulta únicamente se ajustó el manejo con prednisona a 10 miligramos cada 24 horas y continuó el mismo tratamiento de astapeprina 75 miligramos cada 24 horas. De sus estudios de laboratorio, sin presentar alguna relevancia, como lo mencionábamos, y con una proteinura prácticamente así como el complemento dentro de parámetros normales. Una de las situaciones que pasó con la paciente es que un mes posterior al continuar el tratamiento nota mejoría considerable y por este motivo suspende todo el tratamiento y pierde el seguimiento en el instituto. Como padecimiento actual, ella inició en el presente año, en el mes de marzo, a notar edema de miembros pélvicos, que fue progresivo incluso hasta afectar cara. Fue por este motivo por el cual reinició el tratamiento previo. Sin embargo, la paciente persistía con la sintomatología, además de que se agregó rigidez matutina, caída de cabello y posteriormente culminando en disminución de volúmenes urinarios y orina con espuma, lo que motivó a acudir al instituto el 29 de marzo del presente año. Al examen físico encontramos a la paciente con un peso de 69.5 kilogramos, mide 150 centímetros con un índice de masa corporal de 30.9 y una superficie corporal de 1.65 metros cuadrados. De relevante en los signos vitales, llegó hipertensa con una TA de 154/100, el resto de los signos vitales sin alteraciones.
Y de relevancia, el examen, continuando del examen físico, presentaba edema periorbitario, en tórax y abdomen no presentaba alguna alteración, y en extremidades inferiores se evidenciaba el edema hasta muslos, 3 cruces, y no presentaba sinovitis o alguna dermatosis. Continuando con su estudio, se solicitó estudios de laboratorio, en donde la citometría hemática se evidenció linfopenia de 589, así como trombocitopenia de 108,000. De sus marcadores de inflamación negativos con una PCR de 0.53, en sus pruebas de funcionamiento hepático únicamente hipoalbuminemia de 1.52 y disminución del complemento, con C3 en 42 y C4 en 8. De igual manera, se evidenció el deterioro franco de la función renal documentado con una creatinina de 1.36 y previamente ella con una basal de 0.5. En los electrolitos séricos con una hipercalemia grave que llegó a presentar deterioros, cambios en el electrocardiograma, motivo por el cual también se inició manejo con diurético. En el examen de general de orina, con proteínas más de 500 miligramos por decilitro, leucoeritrocituria, así como cilindros granulosos 6 a 10 por campo, se le solicitó un spot, en el cual se evidenció también un IPC de 4.1. Realizamos un sedimento urinario en el cual se documentó la presencia de 35% de dismorfia. Como protocolo de ingreso al instituto, a los pacientes actualmente se les solicita hisopado para SARS-CoV-2, así como una tomografía, en el cual el primero fue negativo, y en la tomografía no se evidenció algún dato de proceso infeccioso agregado o alguna alteración. En la siguiente gráfica, en el eje de las X, iremos describiendo el tiempo que estuvo la paciente con nosotros, y en el eje de las Y, la creatinina a lo largo del tiempo, cómo fue el comportamiento. Previamente, en 2019, la última evaluación, como mencionamos, su creatinina basal de 0.5, ingresa con nosotros el 29 y por este deterioro de la función renal, evidenciando además la dismorfia y la proteinuria, se decide el manejo con bolos de metilprednisolona, 1 gramo durante 3 días. Sin embargo, en el tercer día, la paciente presenta mayor deterioro, incremento en azuados, así como disminución de los volúmenes urinarios, motivo por el cual se decide continuar 2 bolos más. De la misma manera, se plantea la realización de biopsia renal, la cual se lleva a cabo el 4 de abril. Con respecto a esto último, consideramos necesaria la biopsia renal. Recientemente, como lo veremos más adelante, tanto la clínica como los hallazgos histopatológicos y el diagnóstico temprano pues nos va a ayudar a minimizar el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. En cuanto a la patología, nos va a permitir conocer tanto el índice de actividad y cronicidad y por ende guiar el tratamiento. De las indicaciones más precisas, como todos sabemos, pues la paciente contaba con aquellas que mencionamos y que ponemos dentro de color más remarcado. Deterioro inexplicado de la función renal que la presentaba la paciente, una proteinuria mayor a 500 miligramos por decilitro en 24 horas. En el seguimiento de la paciente se hizo una recolección en la que se evidenció una proteinuria justo con estas características, un IPC mayor a 0.5 gramos por gramo, un sedimento activo, y otra de las indicaciones que se puede llegar a considerar una proteinuria persistente entre 0.7 y 0.8 gramos por día, posterior a 1 año de tratamiento. Con respecto a la biopsia renal, esta se llevó a cabo, las imágenes que mostraremos nos las proporcionó el servicio de patología, en la cual, en la primera, en la porción superior, observamos la corteza renal con 17 glomérulos evaluados, 2 de ellos presentaban esclerosis global representando el 12% y uno con esclerosis segmentaria representando el 6%. Con apoyo de tinciones especiales, tricrómico de Masson, en la parte inferior, observamos la fibrosis intersticial y atrofia de los túbulos del 10%. A mayor aumento, observamos este patrón mesangio proliferativo, así como áreas de expansión, proliferación del mesangio, hipercelularidad endocapilar
y membrana basal engrosada de manera difusa, lo cual podemos evidenciar con las flechas. Esta última, la de color amarillo, evidenciando la membrana basal engrosada de manera difusa. En otro de los cortes, en la imagen del lado izquierdo, tenemos una tinción de hematoxilina eosina, donde se evidencia una media luna fibrosa. En la tinción de Paz de su lado derecho, se evidencia una media luna celular. En el tricromático de Masson, se evidencian los depósitos de complejos inmunes subendoteliales de características fucsinofílicas, es decir, con una coloración más rojiza, que representan las asas de alambre, y en la porción inferior de la imagen podemos ver los trombos hialinos. Aquí únicamente a mayor acercamiento podemos evidenciar los trombos hialinos, así como la presencia de asas de alambre. Por último, en la tinción de plata metanamina de Jones, evidenciamos la duplicación de la membrana basal, y en la imagen de su derecha, a mayor aumento, las irregularidades de la membrana basal que presenta esta característica de hoyuelos. Por parte de patología, el diagnóstico que presentó la paciente fue una nefropatía lúpica proliferativa difusa, global activa en la clase 4, con un índice de actividad de 14 y cronicidad de 4. Fibrosis intersticial y atrofia tubular leves del 10%, asociada a una nefropatía lúpica membranosa clase 5. Arteriosclerosis leve, y no se obtuvo desafortunadamente material para inmunofluorescencia, ya que la paciente presentó como complicación un hematoma, lo cual impidió la realización de una nueva biopsia. Con base en lo anterior, presentamos justamente este artículo en el cual se evaluaron las características histopatológicas que nos van a ayudar a predecir algunos desenlaces en los pacientes. De los principales, de los que podemos evidenciar en esta tabla, de su lado derecho, como lo explicamos, la necrosis fibrinoide, la presencia de semillas fibrosas y una fibrosis intersticial, así como una atrofia tubular mayor al 25%, nos ayudan a predecir que probablemente los pacientes culminen en enfermedad renal crónica. De ahí la importancia de verificar cada uno de los hallazgos que nos reporta patología para guiar el tratamiento posteriormente. Siguiendo en esta línea del tiempo con la evolución de la paciente, se decidió iniciar manejo posterior a los bolos con prednisona 1 miligramo por kilo, mofetimicofenolato, hidroxicloroquina, y se dejó pendiente el tratamiento con YECA o ARA2 por el deterioro que presentaba en ese momento de la función renal. Se egresó a la paciente y podemos ver esos estudios de laboratorio que se realizaron en la consulta externa, donde hay notable mejoría de la creatinina y del resto de los estudios de laboratorio prácticamente permaneciendo sin algún otro deterioro. Ahora bien, ¿cómo clasificaríamos la nefropatía lúpica? Para esto tenemos la clasificación desarrollada en 2003 por el grupo de la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología. Únicamente destacar que en 2018 se realizó una revisión de la clasificación, aunque esta no ha sido aprobada por las instituciones que desarrollaron esta última en 2003, y por esta razón en la práctica clínica continúa siendo la más utilizada, la de 2003. Para no ser más tedioso, nos enfocaremos en las características que presentaba nuestra paciente, resaltando los hallazgos que encontramos en la biopsia renal. Una afección de más del 50% de todos los glomérulos, las lesiones que presentaba de una nefropatía proliferativa global difusa, y la secuela morfológica por microscopía de luz. Ahora bien, como propuesta de tratamiento y de abordaje, tenemos el siguiente algoritmo, recientemente descrito el año pasado, donde nos situaremos de su lado derecho hasta llegar básicamente, previamente ya describimos cómo se fue llevando a cabo el manejo y el seguimiento de la paciente, hasta llegar a la parte inferior, donde nos enfocaremos en el tratamiento de acuerdo a los hallazgos histopatológicos. Entonces, el tratamiento se decidió
el manejo con hidroxicloroquina, y únicamente de aquí surgió la duda de cuál sería el tratamiento más indicado para la inducción a la remisión en pacientes con nefropatía lúpica. Con base en ello, tenemos el siguiente estudio, en donde si bien recientemente y previamente sabemos que ciclofosfamida, comparado con mofetil fenolato, no resulta ser superior, en cierto subgrupo de pacientes, principalmente latinoamericanos, en este estudio se evidencia que sí el subgrupo de los pacientes que son tratados con mofetil-micofenolato tienen mayor respuesta comparado con ciclofosfamida. De ahí uno de los motivos por los cuales nos inclinábamos a dar el tratamiento con mofetil-micofenolato. Otra de las cuestiones por las cuales se le decidió administrar mofetil-micofenolato es que recientemente en el instituto se está llevando a cabo un ensayo clínico aleatorizado fase 2 con esta molécula que aún no tiene nombre, que es un inhibidor de tirosina. Entonces, gran parte del tratamiento a largo plazo del mofetil iba a ser llevado a cabo no iba a pagar la paciente el tratamiento, iba a ser proporcionado por el estudio. De esta parte, se trata de un ensayo clínico fase 2, aleatorizado, doble ciego y multicéntrico, que se encuentra reclutando y se espera reclutar una muestra de 78 pacientes. Inició desde 2019 y espera completarse en 2021. Como es un ensayo clínico fase 2, los desenlaces primarios se enfocan en la incidencia de efectos adversos, anormalidades de laboratorio y la respuesta parcial, y evaluará 17 desenlaces secundarios. Ahora bien, con respecto a nuestra paciente, se le dio mofetil-micofenolato, se intentó incrementar la dosis a 2 gramos, desafortunadamente con esa dosis la paciente presentó efectos adversos gastrointestinales que impidieron continuar el manejo, motivo por el cual se decidió programar para iniciar tratamiento con ciclofosfamida. Como complicación del manejo con ciclofosfamida, desafortunadamente presentó pancitopenia, lo que motivó también su hospitalización, agregándose a una infección de tejidos blandos. Pues considerando todo esto, la paciente en ese momento se decidió no continuar con el manejo con ciclofosfamida y cambiar la conducta a rituximab, la cual se espera en los próximos días recibirá la primera dosis. Esto sería todo. Cualquier duda o comentario sería bien recibido. Sí, muchas gracias, doctora Bimele. Por día, posterior a 1 año de tratamiento. Con respecto a la biopsia renal, Como que se cruzó un poquito el video. Muchas gracias, doctor Camacho. Se abre este caso a preguntas, por favor. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo le quiero preguntar al doctor Abimelec, ¿por qué 5 bolos de metilprednisolona? ¿Por qué no 3 bolos? ¿Por qué no? Sí, doctora, claro. Buenas noches a todos. Principalmente, si bien en la actualidad, como hemos visto, la tendencia es a dar esquemas un poco más reducidos de manejo, principalmente con los esteroides. Una de los principales motivos fue el deterioro que, a pesar de los 3 bolos, tuvo la paciente, y el comportamiento de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo que motivó extender los bolos de metilprednisolona a dos bolos más. Eso, entonces, el deterioro de la función renal, el incremento de asuados, así como pues la oliguria que llegó a presentar. Entonces, ante ese contexto, fue el principal motivo por el cual, si bien no hay nada descrito, pues el juicio clínico fue lo que principalmente nos hizo actuar con ello, doctora. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Yo una pregunta, Hilda. Sí, claro. Gracias, Mario. En base en el mismo tema,
Actualmente pues, la tendencia es a dar dosis más bajas de esteroide, incluso dosis de pulso o de bolo se considera a partir de 250. Consideraron, y era una paciente que venía descontrolada de la presión. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto en el uso de dosis más bajas, más allá del número, la dosis inicial en los bolos de metilprednisolona? ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Es algo muy interesante, doctor. Esto, de hecho, lo discutimos bastante. La mayoría de los estudios que estuvimos revisando, la población latina principalmente no sabemos si la respuesta a las dosis que sugieren muchos estudios que son realizados fuera de esta población, pudieran tener la misma aplicabilidad, vaya, ¿no? Son pacientes que llegan con menor deterioro de la función renal, proteinurias menores. Entonces, sí es algo que se discutió, totalmente, y la gravedad con la que se estaba comportando la paciente fue principalmente lo que motivó el tratamiento, pero sí, sin duda es algo que pues actualmente se discute bastante sobre qué dosis utilizar de los bolos, ¿no? Pero esa sería principalmente la justificación, doctor. Gracias. Ok, muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta, comentario sobre el caso. Sí, ¿qué consideraciones harían para lo de cambiar a la paciente a un tratamiento con rituximab? Inclusive todo el tratamiento en cuanto se presentó. Esta paciente, ¿qué mes era cuando estaba internada? Fue marzo, doctora. Marzo 2021. Así es, doctora. Ok. ¿Tendrías alguna consideración para iniciar o no iniciar rituximab? Probablemente sí, doctora. Como hemos visto en algunos estudios recientes, el hecho de utilizar rituximab, pues en algunos, principalmente ahorita por el hecho de la pandemia, pues les incrementa al grupo que está recibiendo tratamiento con rituximab, probablemente no les va del todo bien. De hecho, pues en esos estudios tienen mayor riesgo de complicaciones. En la paciente, pues al quedarnos un poco cortos de opciones, pues por esa situación se decidió dar rituximab, ¿no? No es por alguna otra situación, pero sí de acuerdísimo con usted, doctora, de esta situación, de que tendríamos probablemente que cambiar ello nada más. ¿Y por edad cuándo le tocaría la vacuna a esta paciente? Bueno, pues de hecho actualmente ya está el grupo de edad para vacunación. Si consideramos dar rituximab en la paciente, pues las recomendaciones actuales que salieron en ACR en abril, las últimas actualizaciones que revisamos, tendríamos que darlo previo 4 semanas, o si ya lo administramos, demorarlo de 2 a 4 semanas, que sería una consideración que también tendremos que tener al momento de discutir la decisión de administrar rituximab. Pero definitivamente vacunarías a la paciente. Sí, doctora, totalmente. Bueno. Gracias. Hay varias preguntas. Levantó la mano el doctor Dionisio. Por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Yo quisiera primero felicitar al doctor Camacho por su excelente presentación gráfica y verbal. Y además preguntarle si considera él la posibilidad de que el empleo de terapia multitarget, básicamente, señaladamente combinando mofetil con tacrolimus, pudiese tener algún lugar en el esquema terapéutico de esta paciente antes o después de rituximab.
De acuerdo, totalmente de acuerdo, doctor. Sí sería una opción de tratamiento, sobre todo porque la paciente, pues lo que no toleró fue el incremento a 2 gramos de mofetímico fenolato. El único inconveniente que tenemos con la paciente son los recursos. Entonces, probablemente a largo plazo continuar con el tratamiento con tacrolimus, ese iba a ser uno de los impedimentos a largo plazo. Como mencionaba, el tratamiento iba a ser auspiciado, vaya, por la industria farmacéutica. Desafortunadamente no toleró y por ello también salió del protocolo, pero sí, totalmente sería una opción de tratamiento, doctor. Gracias. A usted, doctor. En el chat había un par de preguntas más, como por ejemplo, ¿cuándo debe considerar iniciar tacrolimus con ácido micofenólico? Creo que ya de alguna forma se contestó esta pregunta. No Sí, sé si hay... doctor. Sí, ¿verdad? Sí. Esa pregunta Sí, como que se repitió. No sé si hubiera alguna otra pregunta. ¿Nadie más pregunta? Creo que no, ¿verdad? ¿Puedo hacer una opinión? Sí, claro que sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Hola, soy el doctor Faugier, buenas noches. Ay, buenas noches, Enrique, adelante. Hola, una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿ustedes protocolizan mandando CD20 previo al rituximab? Eso sería la primera pregunta, aparte de serologías virales, cuantiferón, etcétera. Y la otra observación a la que nosotros nos hemos enfrentado en la pandemia, que hemos hecho esquemas, vamos a decir, individualizados, independientemente de lo que hay en la literatura, sería la experiencia que tuvieran en un paciente con nefropatía lúpica activa, que en este caso se describe como una rápidamente progresiva, y precisamente por yo apoyaría la decisión de los 5 bolos de metil. Ante esta rápidamente progresiva y demás, el recurso de plasmaféresis, si tienen experiencia ustedes, ya que sería equivalente a utilizar gamma globulina, y en todo el contexto de la pandemia, no inmunodeprimir al paciente, tenemos el efecto terapéutico de eliminar anticuerpos de la circulación, podríamos vacunar al paciente y ganar tiempo para después inmunodeprimirlo con precisamente rituximab. No sé si tengan algún comentario o experiencia en cuanto a eso. De la primera pregunta, doctor, no solemos solicitar CD20 previo al inicio del rituximab, sino más bien ya cuando iniciamos el tratamiento. Y respecto a la segunda pregunta, doctor, la verdad es que yo no sabría decirle, no sé si la doctora Ruth me podría apoyar porque desconozco si tengamos alguna experiencia con ello, doctor. No, plasmaféresis en rápidamente progresiva en lupus, no realmente, a menos que haya la coexistencia de MAT, ¿no? Que no sea MAT nada más renal, porque esas no se ha visto una buena respuesta. Y plasmaféresis, tal vez donde más se ha usado es con vasculitis, en compromiso renal en vasculitis. No creas que es tan fácil tampoco tener la plasmaféresis en tiempos de pandemia en un hospital COVID, porque, pues bueno, no todo, las camas están separadas, las plasmaféresis las usan mucho también los hematólogos, no siempre hay, y la plasmaféresis, pues también, tal vez ahora en estos tiempos en donde hospitalizados los pacientes no pagan las cosas, tal vez no es tan caro, pero pues hay que pagar la albúmina, no es tan accesible para todos. Esta paciente, uno de los problemas que teníamos es que no teníamos acceso a los tratamientos. Ahora,
la idea puede, podría ser buena para retrasar la inmunosupresión, pero también no sabemos qué hubiera pasado si nada más le dejábamos 3 bolos de metil y esperábamos un poquito más. Lo que pasa es que estando internada, la creatinina seguía aumentando y nosotros veíamos cómo progresaba delante de nosotros sin poder hacer otra cosa. Por eso en realidad se decidió los 5 bolos de metilprednisolona. No sé si alguien tiene alguna experiencia con plasmaféresis en rápidamente progresiva en lupus. No es algo habitual. Perdón, sí. Nosotros la hemos usado en niños. Perdón, en el Instituto Nacional de Cardiología, buenas noches a todos, Angélica Vargas. Sí, también la hemos utilizado y con buena respuesta. De hecho, es frecuente que en las rápidamente progresivas los nefrólogos de ahí del instituto traten de justamente llevar plasmaféresis y la verdad es que nos ha ido bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. En el Hospital Juárez de México, de hecho, recientemente tuvimos la oportunidad de utilizarla en una paciente, pero pues la paciente no tuvo evolución favorable. Sí mejoró los parámetros, mejoró la progresión del daño renal, pero la paciente estaba coinfectada, estuvo en ventilador y eso pues deterioró el pronóstico de la paciente, pero realmente sí vimos mejoría en cuanto a la función renal. Sí, un comentario al respecto, doctor Mario Pérez. Adelante. 21. Nosotros, por ejemplo, sabemos que plasmaféresis y inmunoglobulina, que también lo comentaban, no son primeras líneas de tratamiento. Obviamente que se dejan para el paciente que está muy refractario, no como primera elección, como se comentaba, tratando de inmunosuprimir menos al paciente. Normalmente son líneas secundarias o terciarias, en la cual, pues bueno, se dejan como al final. La experiencia es poca, son pocos pacientes los que se han tratado, sobre todo con otras manifestaciones, ya lo comentaban, sobre todo en vasculitis, es donde hay más experiencia. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva ha habido muy pocos casos realmente en el hospital donde yo laboro y la experiencia sigue siendo poca porque no es un tratamiento utilizado cotidianamente y aparte de los tiempos de pandemia es difícil encontrar o tener plasmaféresis en tiempos normales. En tiempos de pandemia pues se dificulta todavía aún más, como ya bien lo comentaban, la doctora Ruth. Muchas gracias, doctor Mario. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Nada más quisiera agregar que, en efecto, en lupus eritematoso, el tratamiento con plasmaféresis, inmunoglobulina, no solo en nefropatía, en otras manifestaciones hematológicas, neurológicas, básicamente se basa en reportes de series de casos. O sea, no hay estudios que prueben de alguna manera un poquito más dura el uso, como dice el doctor Pérez, ni siquiera de primera opción, ¿no? Más bien como refractario. Pero bueno, no sé si existe alguna otra pregunta o comentario. Doctora Angélica Vargas, disculpe, ¿cuánto tiempo después del primer tratamiento, del primer esquema, deciden en su instituto la plasmaféresis? Híjole, la verdad es que ha sido muy variable, depende de cómo esté evolucionando el paciente, pero cuando no están respondiendo adecuadamente, no te puedo decir un término específico. Generalmente son pacientes que tenemos hospitalizados, que vemos que no están respondiendo, que al mes aproximadamente no están respondiendo. Es en los casos que se ha llegado a utilizar. Gracias. ¿De qué? Ya está el código QR. Perfecto, no hay ninguna otra pregunta. Entonces, como dice el doctor Mario, ya tenemos aquí desde hace un ratito el código para que por favor lo apliquen y se conteste la encuesta. Perdón, nada más para completar, de 1 a 3 meses, o sea, perdón, al mes checamos como el paciente, la checa nefrología, si no va funcionando, más o menos
no se pasa de los 3 meses antes de decidir el cambio, perdón. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no es así, pues les damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa de sesiones conjuntas a nombre del Consejo Mexicano de Reumatología, al mi Instituto Nacional de Nutrición, a la doctora Rula, a los chicos, a los residentes. Muchas gracias y a todos los que estuvieron presentes y participando en esta sesión. No sé, la doctora Mónica Vázquez, si quisiera concluir. Solamente muchas gracias, doctora Hilda. Hacer, pues, de nuevo el agradecimiento muy sentido a la doctora Marina Rull por su extraordinaria intervención y a sus residentes. Estas sesiones creo que es un gran esfuerzo que poco a poco ha estado creando, digamos, una nueva cultura en los residentes y creo que es una participación que agradece mucho el Consejo. De verdad les agradecemos mucho y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.